Soca Global, el poder de la literatura para unir a la sociedad. En esta entrega de Soca Global compartiremos una entrevista sobre el valor de la literatura y el diálogo en una sociedad moderna que enfrenta diversas divisiones, publicadas el 16 de mayo de 2025 por el diario Seikyo, periódico de la Soka Gakkai. La misma fue realizada la profesora Anita Patterson de la Universidad de Boston, quien llevó a cabo investigaciones relacionadas a la literatura de Ralph Waldo Emerson y otros autores, vinculadas al budismo, y quien además posee un vasto conocimiento del pensamiento del maestro Ikeda. Los expertos opinan que el pensamiento Ikeda abre el futuro. La profesora Anita Patterson se especializa en literatura estadounidense y afroamericana y también investiga la relación entre la literatura renacentista estadounidense y el budismo. ¿Cómo se relacionó usted con la literatura? En la sociedad estadounidense crecí enfrentando las dificultades de ser diferente a los demás. Esto se debe a que mi madre es descendiente de japoneses con raíces en la prefectura de Hiroshima y mi padre es descendiente de judíos rusos. Éramos una familia de inmigrantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi madre, quien era estudiante de secundaria, fue ingresada en un campo de concentración para descendientes de japoneses como extranjera enemiga. Algunos miembros de la familia de mi madre eran cristianos y otros budistas. Sin embargo, mi madre nunca habló de su fe ni de su experiencia en el centro de detención. Le encantaba leer y para mí ella era un modelo a seguir. Por ese motivo, también mi deseo de acercarme a los demás y formar parte de la cultura tradicional estadounidense fue lo que despertó mi pasión por la literatura. Al estudiar escritores como Emerson y Thoreau, representantes del Renacimiento americano de mediados del siglo XIX, me centré en sus vínculos con el budismo. De hecho, Emerson y otros autores mostraron gran interés en el pensamiento budista. Junto con Thoreau, Emerson introdujo traducciones de clásicos orientales en una revista que crearon y en 1844 publicó una traducción en inglés del capítulo La parábola de las hierbas medicinales del Sutra del Loto, que explica la diversidad de todos los seres vivos y el amor compasivo que los nutre a todos sin distinción. La autosuficiencia de Emerson y el vivir basados en el yo superior. La profesora Patterson también ha participado en numerosos foros organizados por el Centro Ikeda de Diálogo Internacional en Estados Unidos, donde ha comentado sobre el poder y el valor de la literatura. El doctor Ikeda citaba con frecuencia obras literarias, animando a muchos mediante el poder de la literatura. Las ideas del Renacimiento americano, incluidas las de Emerson, se basan en la afirmación de un yo universal. De esta forma, son una fuente de sabiduría que regenera el espíritu humano. Esto también se observa en la filosofía budista. En una conferencia en la Universidad de Harvard en 1993, el doctor Ikeda mencionó las siguientes palabras de Emerson: la belleza universal en la que todas las partes y moléculas están igualmente conectadas, el uno eterno. En sintonía con la idea de Emerson del gran espíritu, el doctor Ikeda habló sobre el estilo de vida budista del yo superior, que anima a tener una profunda empatía y comprensión por el otro, al mismo tiempo que sin dejarse llevar por los demás, se vive fiel a uno mismo y con iniciativa propia. Emerson defendía que quienes no se dejan llevar por las tendencias sociales son grandiosas personas y enseñaba sobre la autosuficiencia, con la frase «confía en ti mismo». El doctor Ikeda también mencionó que a través de la concepción budista de vivir de acuerdo al yo superior, una persona puede desarrollar una grandiosa personalidad y vivir de forma independiente. Sus poemas y escritos siempre me han inspirado valentía y me han dado la fuerza para vivir. La literatura es un diálogo del corazón, como hablar con un viejo amigo. La temática del foro celebrado en el Centro Ikeda de Diálogo Internacional en septiembre de 2023 fue Diálogos del Corazón, el rol de la literatura en el cultivo de la transformación interior y la paz. En dicho foro, la profesora Patterson fue la oradora principal. En su mensaje al foro, el doctor Ikeda señaló que desde la perspectiva del budismo mahayana, la causa de la división y el conflicto reside en la confusión ideológica y espiritual. Afirmó que para superar esta situación es fundamental la transformación interior del ser humano y que el poder de la literatura es una vía que nos lleva al ser universal que reside en lo profundo de cada vida. Enfatizó que aprender de la literatura, que enorgullece a cada país, y compartir las emociones que inspira, conduce a un diálogo de corazón que fomenta la transformación interior y la paz. Me ha impresionado el enfoque del doctor Ikeda para extraer lecciones de la literatura. La interacción con la literatura se describe como un diálogo de corazón abierto que trasciende las diferencias que nos dividen. A veces hay días en la vida en los que parece que no podemos levantarnos ni siquiera cuando vemos el sol.
La literatura y el diálogo demuestran su valor precisamente en momentos difíciles. Nos ayudan a encontrarle sentido a la vida, a construir mejores relaciones con los demás y a enriquecer nuestra propia existencia. Mientras no perdamos nuestros sueños, la esperanza perdurará. Existen muchos conflictos graves en la sociedad moderna. Es una época de creciente división. ¿Qué valor cree que tienen prácticas como la literatura y el diálogo? Creo que en la actualidad al mundo le falta esperanza. Esto me preocupa. La ira moralista y el partidismo dificultan la comunicación entre personas con diferentes puntos de vista. Un medio de comunicación ha escrito esta situación como una epidemia de ira. La falta de diálogo está teniendo graves consecuencias en toda la sociedad moderna. Me recuerda a una de las ideas del pensamiento del Dr. Ikeda. De todas sus contribuciones a la construcción de una sociedad global mejor, una de las más importantes y conmovedoras es su visión de la esperanza. Dijo, la esperanza es convicción. La convicción es lo más importante que un ser humano puede tener. La esperanza lo transforma todo, incluyendo nuestras propias vidas. Es la fuente de la motivación para hacer realidad nuestros ideales. El mundo real es una batalla entre la esperanza y la desesperación, y el Dr. Ikeda enseñó que la paz alcanza cuando prevalece la esperanza. La literatura y el diálogo nos hace sentir que tenemos más que aprender de los demás. El diálogo, que crea conexión con los demás, es una práctica esencial de la vida diaria para cultivar una profunda conciencia y reconocimiento de uno mismo y de los demás. Creo que es aquí donde puede conducir el proceso de construcción de la paz. En su propuesta de paz del 2004, el Dr. Ikeda escribió: la paz no es un concepto abstracto, alejado de nuestra vida cotidiana. Se engendra en medio de la realidad de nuestro diario vivir, cuando sembramos en lo más recóndito de nuestro ser las semillas que le dan vida y las hacemos germinar a lo largo de nuestra existencia. Sé sin el menor asomo de duda que ese es el camino que conduce a una paz imperecedera. Cada vez que leo los escritos de Ikeda y su filosofía de vida, siento que nace en mí una nueva esperanza. Creo que la constante práctica del diálogo que los miembros de la Soka Gakkai realizan tiene un impacto significativo en el liderazgo de la sociedad moderna. Pero sinceramente que este movimiento genere frutos y haga realidad la visión del Dr. Ikeda. Traducción del artículo publicado el 16 de mayo de 2025 en el diario Seikyo, periódico de la Soka Gakkai.